Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenas, hoy vamos a resolver el ejercicio 4 de la opción A del examen de reserva 2 del año 2013. En él nos dicen que escribamos el compuesto que se ajuste a las siguientes condiciones. Se trata de una cuestión de química orgánica. En el primer apartado nos dicen que busquemos una amina secundaria que contenga 4 átomos de carbono, con un átomo de nitrógeno unido a un átomo de carbono con hibridación sp3 y que además en esa cadena tengamos átomos con hibridación sp2. En primer lugar, lo que debemos de recordar es qué era una amina secundaria. Una amina es una sustancia que proviene de la sustitución de átomos de hidrógeno dentro de una molécula de amoníaco. Las aminas pueden ser primarias cuando hemos sustituido un hidrógeno, secundarias cuando hemos sustituido dos y terciarias cuando hemos sustituido los 3 átomos de hidrógeno. En nuestro caso nos piden que pongamos una amina secundaria, es decir, con 2 cadenas hidrocarbonadas. Por tanto, lo que tenemos también que buscar es que en las cadenas se cumpla también la condición de que tengamos átomos de carbono con hibridación sp3 unidos directamente al nitrógeno y además también átomos con hibridación sp2. Esto limita también el tipo de átomos que vamos a poder poner. El ejemplo que yo he cogido es el siguiente. Fijaros, como podéis ver tenemos el grupo amino y a cada lado del grupo amino he puesto las 2 cadenas hidrocarbonadas, por tanto se trata de una amina secundaria. La hibridación. Recordad que cuando un átomo de carbono solo tenía enlaces simples, tenía una geometría tetraédrica y esa geometría tetraédrica solo era compatible con una hibridación sp3. Sin embargo, si recordamos, cuando un átomo de carbono formaba los dobles enlaces, tenía que tener una geometría trigonal plana. Eso solo se conseguía con una hibridación sp2, que le permitía tener ángulos de 120 grados y solapamiento mediante orbitales pi perpendiculares. Así tenemos nuestro ejemplo. Fijaros, en el apartado B nos dicen que busquemos un éter con 3 carbonos y que como mínimo tenga átomos con hibridación sp. Debemos de recordar que un éter de forma análoga era un átomo de oxígeno que tenía 2 cadenas hidrocarbonadas a cada lado. Fijaros que en este caso he cogido un grupo metilo, que es lo que nosotros le llamamos la unión metoxi, y en el otro lado hemos puesto un grupo etinilo. Lo que debemos de recordar es que, fijaros, los triples enlaces que tenían una geometría lineal, solo se podía adoptar esta disposición para formar el triple enlace si la hibridación del átomo de carbono tenía una hibridación sp, lo cual le permitía tener un enlace sigma y otro enlace sigma con ángulos de 180 grados y 2 orbitales pi perpendiculares a lo que sería la geometría para formar el triple enlace. Finalmente nos piden que demos un isómero cis. Recordar que la isomería cis está relacionada con la isomería geométrica. La isomería geométrica era aquella que presentaban los átomos o estructuras que no podían rotar y por tanto podíamos ver 2 tipos de sustancias en función de cómo estuvieran distribuidos espacialmente los sustituyentes. En el caso concreto de que nos hablen de un isómero cis, nos están hablando de una isomería geométrica con dobles enlaces. Debemos recordar que en la isomería cis los 2 sustituyentes iguales se encuentran en el mismo lado del doble enlace. Y mientras que en una isomería trans los 2 iguales se encuentran en formación opuesta. Como además nos piden que sea un alcohol primario, es decir, que el grupo hidroxilo se encuentre en el primer átomo de carbono de la cadena y que la cadena tenga un total de 4 átomos de carbono, el ejemplo que os propongo es el siguiente, el butenol. Fijaros que en este caso, como podéis observar, he puesto los 2 sustituyentes iguales en el mismo lado respecto al doble enlace, no en el mismo átomo de carbono. De forma que, como el doble enlace impide la rotación, no podríamos obtener el otro isómero que sería el trans.
habría que llevar a cabo una reacción para poder permitir obtener el isómero trans. Tenemos aquí el grupo hidroxilo y fijaros que tenemos una cadena con 4 átomos de carbono. Recordar que siempre se empieza a contar desde el lado más próximo al grupo funcional, que en este caso es el grupo OH el que cuenta, ¿vale? Y como el doble enlace aparece en el carbono 1. Así este sería el but 1 en 1 ol, de forma que tanto el doble enlace como el grupo hidroxilo se encuentran en el carbono 1. Y con esto tenemos terminado el ejercicio. Espero que os haya sido de utilidad. Nos vemos en el siguiente. ¡Mucho ánimo!